La mañana se sentía más pesada de lo habitual, una de esas horas extrañas y tranquilas, donde incluso los pájaros se olvidan de cantar. Una niebla gruesa y baja había cubierto el campo de Ottercombe, borrando los bordes de los campos y las cercas, tragando el sonido y el espacio por igual. No era solo niebla, se sentía como una advertencia. En el White Mare Inn la chimenea crepitaba suavemente. La señorita Marple en su sillón habitual con una taza de té humeante, miraba en silencio a través de la ventana de encaje. Un poco más allá de los setos, en una colina baja, se encontraba Moorwood Grange, una mansión envejecida y cubierta de hiedras, sus ventanas nubladas por el tiempo y su techo a medias, por musgo y silencio. Los lugareños afirmaban que la mansión estaba maldita, embrujada, susurraban. Pero en pueblos pequeños como este, cada lugar llevaba sus propios fantasmas. La señorita Marple no creía en maldiciones. Sin embargo, esa mañana algo en el aire se sentía inacabado. Un golpe repentino en la puerta de la posada rompió la quietud. Joanna, su sobrina, fue a abrirla. Parado allí, en la niebla, había un hombre, pálido, desorientado, empapado hasta los huesos. Su abrigo estaba desgarrado en la manga, y sus manos temblaban ligeramente como por agotamiento o miedo. «Mi nombre es Benedict Ashcroft», dijo la voz apenas por encima de un susurro. «Estoy relacionado, lejanamente, con la gente de Grange. Traté de advertirles, pero creo que ya es demasiado tarde». Antes de que Joanna pudiera preguntar a qué se refería, Benedict se derrumbó en el suelo del vestíbulo. Mientras Joanna se apresuraba a llamar al médico del pueblo, la señorita Marple permanecía inusualmente quieta, con sus agudos ojos fijos en algo en la mano apretada del hombre, un sobre pequeño y arrugado, desgastado y amarillento, pero sellado con firmeza. En el frente, escrito con letra temblorosa, se leía: «Se abrirá solo si soy silenciado». La mañana después del colapso de Benedict Ashcroft, la niebla se había disipado un poco, pero algo más pesado aún colgaba en el aire. El médico dijo que había sufrido agotamiento y posiblemente una crisis nerviosa leve. Se recuperaría, pero lentamente. Por ahora descansaba en silencio en una de las habitaciones de la posada. La señorita Marple, sin embargo, no era de las que dejan pasar el silencio sin escucharlo con atención. Algo en su llegada, en esas palabras crípticas, traté de advertirles, ya había puesto en marcha las ruedas en su mente. Más tarde ese día, Lady Evelyn Morwood accedió, a regañadientes, a recibir a la señorita Marple y a Joanna para una breve visita. La invitación llegó rígidamente, a través de una nota breve, no con un saludo amistoso. La mansión se veía aún peor de cerca. La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas, los escalones de piedra estaban astillados, y la hiedra había comenzado a arrastrarse en las grietas de las paredes exteriores, como si la naturaleza reclamara lo que una vez prestó. En el interior, la atmósfera no era más cálida. La entrada olía débilmente a esmalte viejo, humo de carbón, y algo más, como flores olvidadas en agua estancada. Lady Evelyn las recibió en el salón, su postura rígida, sus ojos cargados con algo que podría ser agotamiento, o quizá algo más oscuro. Vestía de luto, completamente de negro, aunque su esposo había muerto hacía varios años. Hablaba lentamente, su voz quebradiza como papel seco. «Benedict no está bien», dijo con sequedad. «Siempre ha tenido un talento para el drama. Le advertí que no viniera aquí con sus ideas». La señorita Marple asintió cortésmente, dejando que el silencio se alargara lo suficiente como para que la habitación se sintiera aún más fría. Dijo algo sobre una advertencia, algo de que ya era demasiado tarde. Lady Evelyn no respondió, levantó su taza de té pero no bebió. Detrás de ella, se encontraba un gabinete con frente de vidrio, cerrado, aunque curiosamente,
La pequeña llave de latón aún colgaba libremente en la cerradura. No se había girado. La señorita Marple notó estos pequeños detalles de la forma en que otras mujeres notan patrones de encaje. También fue extraño observar a la señora Greaves, la ama de llaves, seria, siempre observando. Cuando trajo el té, sus ojos se quedaron demasiado tiempo en la bandeja, y sus manos temblaron muy ligeramente al colocar las tazas. No eran nervios. No era artritis. Era otra cosa. Mientras tomaban el té, la señorita Marple preguntó con ligereza. Espero que Benedict no haya llegado sin previo aviso. Evelyn dio una leve sonrisa, sin calor. Envió una carta hace una semana. Pensé que no vendría, solía ser racional, pero últimamente ha estado hablando fantasmas. Joanna se movió en su asiento. ¿Fantasmas? Evelyn miró hacia la ventana cubierta por cortinas. Fantasmas familiares, lamentos, susurros. Afuera, el viento se levantó, agitando muy ligeramente la cortina de encaje. Y solo por un instante, la señorita Marple creyó escuchar un débil sonido, como pasos en algún lugar por encima de ellas. Cuando salieron del Grange, una hora después, el sol se ocultó tras un banco de nubes, y la mansión se alzó como una sombra en el borde del mundo. La señorita Marple no dijo una palabra hasta que llegaron al camino. Puede estar perturbado, dijo por fin, pero Benedict vino aquí por una razón. Ese sobre no era parte de un drama. Era una medida de protección. Joanna miró por encima del hombro. ¿Crees que están escondiendo algo en esa casa? La sonrisa de la señorita Marple fue débil. Quería casas como esa. Todos están ocultando algo. El truco es saber qué, y por qué. La luz de la tarde se deslizaba suavemente sobre el páramo cuando la señorita Marple tomó su bastón habitual, y se aventuró sola hacia el borde de la propiedad del Grange. Los lugareños hablaban en susurros sobre los vastos terrenos más allá de la mansión. Los árboles retorcidos, los setos desbordados de maleza, y especialmente el lago, que brillaba en silencio en el extremo más lejano de la finca. El lugar tenía una forma peculiar de contener el sonido, incluso el viento parecía reacio a silbar entre esos árboles. La señorita Marple no salió solo por aire fresco. Había oído algo en la voz de Lady Evelyn el día anterior. Una duda. Una grieta sutil cuando se mencionó el tema de la familia. Un cambio casi imperceptible en su mirada. Cuando se pronunció el nombre de Benedict, no era miedo a la locura. Era miedo a que algo se revelara. Era por casualidad, o eso parecía que se encontró con el guardabosques ese día. Hugh Leyburn era un hombre canoso de unos 60 años, con una barba que se había vuelto plateada, y una marcha que sugería más tiempo sobre tierra desigual que en suelos firmes. Se sentaba en silencio en un banco de piedra al borde del matorral, su perro un collie moteado, a sus pies tan callado como él. En el momento en que vio a la señorita Marple, asintió, pero no hizo ningún movimiento para hablar. Ella se unió a él, dejando que el silencio se demorara un rato antes de decir suavemente: hermosa tierra, pero terriblemente tranquila. Él asintió de nuevo. Tranquila es la única forma en que sobrevive. El ruido hace que la gente recuerde. ¿Recuerde?, preguntó ella, con voz baja. No respondió de inmediato. Luego, tras un largo suspiro, dijo: esa casa esconde más que polvo y lombrices de madera. Esconde lo que no quiere que el mundo sepa. Y Lady Evelyn sabe exactamente dónde está oculto. La señorita Marple se volvió ligeramente hacia él. Está hablando de su hermano, Andrew. Leyburn miró hacia otro lado. Dijeron que se ahogó. El lago lo vio, pero el agua no miente, señorita.
y tampoco los moretones. Las palabras colgaron en el aire como niebla. Cuando ella le preguntó suavemente si se refería a un accidente, él solo murmuró: era un buen muchacho. Quedaba tranquilo, como su padre, pero aprendió algo que no debía. Trató de poner las cosas en su lugar. Y vea usted dónde lo llevó. El latido de la señorita Marple se desaceleró. No con miedo, sino con una certeza tranquila. Aquello ya no eran ecos de rumores familiares. Había algo muy real enterrado bajo la tierra de Morwood Grange. Ella agradeció al viejo y caminó por la larga ruta de regreso a la posada. Al acercarse al pueblo, la niebla comenzó a rodar nuevamente desde las colinas del este. Miró hacia la mansión. Las chimeneas apenas asomaban sobre la hoja gris de niebla, como torres de vigilancia tragadas por el silencio. Cuando llegó a su habitación, encontró el sobre aún escondido a salvo en el cajón. Para abrir solo si me silencian. Leyó. No lo abrió. Aún no. No necesitaba hacerlo. No mientras la casa siguiera hablando en medias verdades y cuentos de fantasma. Ahora sabía que lo ocurrido en el Grange no había comenzado con la llegada de Benedict. Comenzó el día en que Andrew Morwood se sumergió bajo el agua. Y alguien encerró la verdad en silencio. La lluvia regresó esa noche, no como tormenta, sino como una llovizna fría y constante, que aplanó el jardín y manchó las ventanas con vetas gris. La señorita Marple había decidido quedarse en el White Mare Inn, tomando en silencio su té cerca del hogar, mientras escuchaba el chisporroteo del fuego. Joanna se había retirado temprano, alegando dolor de cabeza, pero en verdad, estaba inquieta. Los susurros en el pueblo habían regresado. Algo sobre cómo los muertos no se quedan enterrados en esa casa. Y una vez que el páramo toma a alguien guarda un pedazo de ti. Era cerca de la medianoche, cuando la puerta se abrió bruscamente. Lily, una de las criadas jóvenes de Morwood Grange, irrumpió, empapada y visiblemente temblorosa. Su cabello estaba pegado a la cara, su delantal manchado de polvo, y en sus manos, aferrado con fuerza contra su pecho, traía un pequeño libro de cuero. Por favor, tartamudeó. No quise robarlo. Lo juro por mi vida. Es solo que, no podía dejarlo allí. La señorita Marple se levantó con calma. Siéntate, querida. Estás a salvo ahora. Dime exactamente qué encontraste. Los ojos de Lily se lanzaron hacia la puerta. Luego de vuelta al libro. Estaba limpiando el ala oeste, la parte que dicen que nadie usa. Hay un panel detrás del viejo tocador, madera deformada. Ni siquiera estaba buscando nada, simplemente lo golpeé, y se deslizó. Detrás de él, encontré esto. La señorita Marple le quitó suavemente el libro de las manos y lo dio vuelta. Estaba agrietado, el lomo gastado, y las iniciales AMs apenas talladas en la cubierta interior. Las páginas olían débilmente a moho y polvo de carbón. Pero la tinta se había mantenido, y también la historia. Era el diario de Andrew Morwood. Comenzó a leer a la luz del fuego, mientras Lily bebía una taza de té caliente con dedos temblorosos. Las entradas eran erráticas, emocionalmente crudas, y a menudo dispersas, pero pintaban una imagen vívida de la vida en el Grange durante los meses previos a su muerte. Cenas tensas, susurros entre Evelyn y Horace, tensiones financieras, amenazas hechas en pasillos, una madre que se volvía más fría cada día. Había una referencia repetida a el espejo en la sala azul, y una mención críptica de algo que había descubierto. Un segundo, oculto demasiado bien para que lo encuentre. En una página apenas legible, estaban escritas las palabras: ella dice que la casa debe permanecer en nuestra sangre. Pero yo no quiero su sangre en mí. No seré parte de esto. La señorita Marple cerró el diario lentamente. Las brasas se estaban extinguiendo, pero su mente ardía. ¿Alguien te vio tomar esto?, le preguntó a Lily, suavemente. La niña negó con la cabeza.
No creo que nadie haya estado en ese ala en años. Excepto, escuché pasos. Pero cuando me di vuelta nadie estaba allí. La señorita Marple asintió. Fuiste muy valiente, Lily, y lo que has hecho, puede cambiarlo todo. Pero justo cuando dijo esto el reloj sobre la chimenea sonó una vez. Y luego se quedó en silencio. A la mañana siguiente Benedict Ashcroft había desaparecido. El aire esa mañana se sintió extrañamente hueco, más pesado, con esa quietud peculiar que aparece cuando algo esperado no llega. El pueblo de Ottercombe había comenzado a susurrar nuevamente, esta vez con inquietud, no con curiosidad. Benedict Ashcroft había desaparecido, sin un sonido, sin un rastro. Su habitación en el White Mare Inn permanecía justo como la había dejado, cama sin hacer, maleta intacta, y el único signo de perturbación, una taza de té, con una huella digital impresa sobre el residuo seco de lavanda. La señorita Marple se quedó en silencio en su habitación esa mañana. Su mirada permanecía en el pestillo de la ventana, que no mostraba signos de haberse abierto. Sin entrada forzada. No había vidrio roto, solo, ausencia. No le dijo nada a Joanna, pero en su interior ya había formado una teoría. Una que la llevó a enviar una nota a Lady Evelyn Morbot, solicitando una segunda visita. La invitación fue extendida de mala gana. Por la tarde la señorita Marple se paró una vez más al pie de Morbot Grange, con sus ventanas ultas y secretos cubiertos de hiedra. El mayordomo, silencioso como antes, la condujo a través de corredores con poca luz, hasta llegar a la habitación azul. La habitación que había sido sellada desde la muerte de Andrew. El olor la golpeó primero. No era podredumbre. No del todo, más bien, la edad misma, el tiempo detenido, cosas olvidadas. Las motas de polvo flotaban en la luz filtrada, y todo estaba cubierto por un suave velo gris. En el centro de la habitación se encontraba el espejo. Era enorme, antiguo enmarcado en plata, y ligeramente agrietado en la esquina superior. El vidrio parecía tirar del ojo, como si recordara todo lo que había reflejado. La señorita Marple, que sabía mejor que nadie no dejarse llevar por el melodrama, se encontró, sin embargo dudando antes de acercarse, sacó un pañuelo de su manga, y limpió una línea de polvo cerca del centro. Allí apenas visibles bajo el vidrio empañado, había huellas digitales, no eran nuevas, pero tampoco antiguas. Los rastros de alguien que había estado recientemente frente al espejo. Sus ojos escanearon el marco, madera dorada, diseños ornamentales, y luego algo extraño, una pequeña tira de cinta color pergamino, casi escondida a lo largo del borde interno. La despegó con suavidad. Detrás de ella, presionada contra el respaldo de la madera, encontró una pequeña llave de hierro. La metió en su palma con una expresión ilegible. Más tarde, en el salón, sobre una taza de té forzada con Lady Evelyn, la señorita Marple dio su próximo golpe con una gracia tranquila. Este espejo en la sala azul, debe haber visto tantas cosas, dijo, quizás incluso algo a lo que no estaba destinado. La mano de Lady Evelyn vaciló mientras servía el té. Un chapoteo de líquido cayó sobre el platillo. Ella no respondió. La señorita Marple dejó su taza con delicadeza. Me imagino que, si Andrew hubiera estado escondiendo algo, lo habría colocado en algún lugar al que solo él tenía acceso. Algo simbólico, algo bloqueado. Dejó que sus dedos rozaran el gabinete cerrado detrás de la silla de Lady Evelyn. La llave en su bolsillo parecía pesar más de repente. Esa noche, la señorita Marple regresó a la posada, y se paró frente a su propio espejo. Su reflejo le devolvió la mirada con calma, pero sus pensamientos eran cualquier cosa menos tranquilos. Benedict Ashcroft no había huido, estaba segura de eso, había sido silenciado o escondido. Pero no por Evelyn solamente, y ahora, con una sola llave de hierro,
La historia comenzaba a sangrar de las paredes. A la mañana siguiente, el día amaneció gris y extrañamente tranquilo. El zumbido habitual de la vida en la aldea se sintió moderado, como si algo en el viento advirtiera a quienes sabían escuchar. Pero la señorita Marple nunca esperó a que pasaran las tormentas. Ella entraba en ellas, con propósito, y esa mañana, regresó a Morbot Grange, esta vez no como invitada, sino como observadora. Lady Evelyn estaba notablemente ausente, reclamando una enfermedad. La señora Greaves, la ama de llaves, la saludó en su lugar, con sus ojos moviéndose sobre la señorita Marple como si pudiera ver un reloj interno. Había tensión en su postura, algo tenso justo bajo la superficie. La señorita Marple preguntó con suavidad, si podía dar un paseo por los terrenos. La señora Greaves dudó, luego asintió casi demasiado rápido. El jardín detrás de la casa había sido famoso en todo el condado. Ahora era apenas un esqueleto de su antiguo esplendor. Las camas de rosas se habían marchitado hasta las raíces enredadas. Los setos estaban medio cortados. E Hiedra había comenzado su lento asedio sobre la fuente de mármol en el centro. Y sin embargo, incluso aquí, el pasado había dejado huellas. La señorita Marple caminó entre la descomposición, notando algo que escaparía al ojo común, una pequeña puerta de hierro, oculta tras un matorral de madre selva muerta. La abrió con esfuerzo. Gimió, como algo que despertaba con resentimiento tras un sueño largo. Entró en lo que debió haber sido un jardín privado. Un banco de piedra solitario descansaba bajo un cenador roto. Debajo de él, los tallos de rosa estaban ennegrecidos por la podredumbre. Allí encontró a la señora Greaves, agachada, hundiendo las manos en la tierra. No parecía sorprendida de ver a la señorita Marple. De hecho, ni siquiera la miró, no esperaba compañía, murmuró. Esta parte del jardín no es para los invitados. La señorita Marple se acercó, con voz gentil. Andrew solía pasar tiempo aquí, ¿verdad? Una pausa. Lo hacía, respondió la ama de llaves. Este era su lugar favorito. Decía que era el único rincón de paz que le quedaba en la casa. Él mismo plantó las rosas. La señorita Marple se sentó lentamente en el banco de piedra, observándola con atención. Estaba planeando algo antes de morir, ¿no? Los hombros de la señora Greaves se tensaron. Te lo dijo, ¿verdad? Que quería cambiar el testamento. Que no deseaba que Evelyn heredara todo. Ella no respondió, pero sus dedos dejaron de moverse. No confiaba en ella, susurró la señorita Marple. Y sabía que alguien en la casa podría traicionarlo. Por fin, la señora Greaves levantó la vista. Su rostro estaba manchado de tierra, y de algo más oscuro. Algo que nunca había tenido permiso para asentarse en paz. Tenía miedo, dijo. No solo de Evelyn, de lo que ella podía hacer para mantenerlo todo como estaba. Pensó que, si tomaba las decisiones correctas, podría reparar el daño. Dar el Grange a alguien que lo cuidara bien. Tal vez una escuela, una organización benéfica, pero, esperó demasiado. ¿Por qué confiaba en ella?, preguntó la señorita Marple. La señora Greaves negó con la cabeza, porque no quería creer que la sangre pudiera volverse contra la sangre. Hubo un largo silencio. Entonces, la ama de llaves se puso de pie, sacudiéndose la falda. Escondió cosas en este jardín. Cartas, a veces. Dibujos. Secretos, tal vez, pero después de su muerte, todo se cayó. La mirada de la señorita Marple se dirigió al cenador. Las vides se enroscaban firmemente en las viejas vigas de madera. Algo había florecido aquí alguna vez. Algo hermoso, y ahora olvidado. Se levantó despacio. Cuando salían del jardín, la señora Greaves se detuvo de pronto. Me dijo una cosa antes de morir, murmuró, sin girarse. Dijo, si no regreso del lago, no creas la historia que te cuenten. Y con eso se alejó,
hacia la casa que había tragado tantas verdades. La señorita Marple estaba sola en el jardín, mirando las ramas retorcidas y las sombras que se negaban a desvanecerse en algún lugar debajo de ese suelo, y hacía más que raíces. En algún rincón cercano, el pasado comenzaba a respirar nuevamente. El sol se rompió sobre Ottercombe, con una renuencia casi teatral esa mañana. El pueblo se agitó bajo un velo de incertidumbre. Las nubes colgaban bajas, y el viento llevaba el aroma de algo que giraba. En el White Mare Inn, la señorita Marple se sentó en silencio junto a la ventana, con su té, con los ojos no en la calle, sino en el pasado. Había escuchado lo suficiente, había visto lo suficiente, para saber que la muerte de Andrew Murwood no había sido el accidente limpio y desafortunado que el pueblo creía. Se había hablado de ahogamiento, de resbalar sobre piedra húmeda, de una caída durante una caminata por el lago. Pero ahora, algo más se asomaba a la verdad. Algo con manos. Más tarde esa misma tarde visitó la clínica de la aldea bajo el pretexto de verificar la recuperación de Benedict. La Dracleary la saludó con una sonrisa apretada, educada, pero vacilante. Sin embargo, la señorita Marple, con su suavidad practicada, dirigió la conversación hábilmente. Habló en voz baja de dolor, de historias desgastadas, de cómo los accidentes trágicos a veces esconden verdades más profundas. Y luego, preguntó por Andrew. El doctor Cleary guardó silencio por un largo momento. Estaba junto al gabinete con los dedos descansando sobre un archivo que no abría. Había algo extraño, admitió finalmente. No le dije a nadie. No era mi lugar. La señorita Marple esperó. Sin apuro, examiné el cuerpo brevemente, antes de que llegara el forense. Era rutina. La historia oficial decía ahogamiento, que se había caído al lago durante una tormenta. Esa parte era consistente, agua en los pulmones, agua en el estómago. Pero, inquirió la señorita Marple, suavemente. Había moretones, dijo, ligeros pero distintos, en la parte posterior de su cuello, circulares, como si alguien lo hubiera sujetado, con fuerza, con ambas manos. Los dedos de la señorita Marple se cerraron ligeramente alrededor de su taza de té. ¿Y no lo reportó? Fue un momento diferente, señorita Marple, murmuró el médico. No había apetito por el escándalo, y sinceramente, no creo que quisieran una investigación. Lady Evelyn enterró el asunto rápidamente. Dijo que Andrew había estado bebiendo, que salió deambulando de noche, que perdió el equilibrio. El pueblo lo aceptó, y yo, hizo una pausa. Yo dejé que mintieran. La señorita Marple suspiró suavemente. Pero los moretones no mienten, doctor, solo esperan. Esa noche, regresó a su habitación, y finalmente hizo lo que había resistido durante días. Abrió el sobre sellado que Benedict Ashcroft había dejado. Dentro, había una sola página, ligeramente amarillenta por el tiempo, la caligrafía temblorosa, pero urgente. Andrew había cambiado el testamento. No quería que Evelyn heredara el Granges. Planeaba donarla a la caridad, convertirla en una escuela para niños huérfanos. Decía que la casa debía servir para algo bueno después de tanta oscuridad. Evelyn se enteró. La vi quemar el original. Hice una copia. Está oculta. Si desaparezco, ella sabe, y si no sabe no se detiene. La señorita Marple leyó la nota 3 veces. Luego, con mucho cuidado, la dobló, la devolvió al sobre, y lo escondió en su cesta de punto. Afuera, el viento se alzó y sacudió las ventanas con suavidad. En algún lugar más allá del Granges, el estanque permanecía inmóvil, negro, silencioso bajo los árboles. Pero ahora, en la mente de la señorita Marple, el reflejo había cambiado. La historia oficial, el accidente, el ahogamiento, el duelo se había fracturado, y detrás de esa grieta, algo más oscuro comenzaba a brillar. Ahora sabía que Andrew Morwood no había muerto solo. Alguien había estado con él esa noche, y ese alguien se había asegurado de que no regresara jamás. La tormenta llegó sin previo aviso,
rodando como un juicio sobre el páramo. Los truenos golpeaban el techo de Ottercombe con nudillos insistentes. En el White Mare Inn, el aire se volvió espeso, como si las propias paredes se hubieran detenido a escuchar. Benedict Ashcroft había desaparecido. No había una puerta abierta ni una ventana forzada, pero su cama seguía sin deshacer, su ropa intacta, y una taza de té se había quedado fría junto al fuego. El pueblo se agitó entre susurros, preguntándose si la niebla lo había tragado, como a un fantasma, pero la señorita Marple no creía en desapariciones mágicas. Las personas no desaparecen sin razón, o se les obliga, o se les permite. Fue en la segunda mañana de su ausencia que el grupo de búsqueda encontró algo, más allá del borde del páramo, cerca del sendero que conducía a las ruinas de la vieja capilla. Hallaron a Benedict, semi-inconsciente, empapado en sudor frío, su piel pálida, los labios temblorosos. Había sido arrojado junto a un matorral de acónito, sus flores violetas rozaban su manga como una advertencia. Febril y desorientado, apenas podía hablar, pero cuando lo hizo, su voz se quebró de puro miedo. Ella entró en la habitación, en la oscuridad. No vi su rostro, olía algo dulce. Luego, todo se volvió negro. Me desperté en el barro. Pensé que me habían enterrado. Llamaron al médico, pero la señorita Marple permaneció a su lado. Notó la marca en su brazo, un pinchazo, un sedante sin duda, y su abrigo, los botones mal abrochados, como si alguien más se lo hubiera puesto apresuradamente. Alguien que quería que pareciera que no había pasado nada. Alguien que lo había arrastrado, inconsciente, al otro lado del páramo, con la intención de dejarlo morir. La señorita Marple no dijo nada a los aldeanos, pero en su mente, las piezas ya comenzaban a encajar. Ese tipo de acto no era obra de Evelyn, era más frío, más metódico. Era alguien que se movía invisible por la casa, alguien que haría lo que fuera, para proteger un secreto. Esa misma tarde, regresó a Morwood Granges, solicitando un té formal. Lady Evelyn la recibió con su calma ensayada, las manos pálidas en la tetera de porcelana. «¿Dicen que lo han encontrado?», preguntó Evelyn, con voz ligera como ceniza. «Sí», respondió la señorita Marple con una sonrisa, y aunque estaba asustado, recuerda muchas cosas. Evelyn dudó un segundo más de lo necesario, luego replicó: «La mente de ese hombre siempre ha sido inestable». «Eso ya lo ha dicho», murmuró la señorita Marple, pero sus ojos no miraban a Evelyn, miraban hacia arriba, hacia la sala azul del piso superior, aquella que, según decían, no se abría desde hacía años. Pero la señorita Marple había visto huellas en el polvo junto a su puerta, había visto una vela aún tibia en el alféizar. Alguien había estado allí, alguien había estado mirando desde esa ventana, y había encontrado algo pegado en la parte posterior del espejo agrietado en esa habitación. Una pequeña llave de hierro oxidada. Esa llave había abierto el gabinete cerrado en el salón. En el interior había viejos documentos, papeles dispersos, un sobre sellado con cartas de herencia, pero enterrada debajo de ellos, había una fotografía, desvaída, desanimada por el sol, arrugada en las esquinas. 3 niños, Evelyn, Andrew, y una niña que la señorita Marple no reconoció. La niña estaba un poco separada, su mano descansaba sobre el brazo de Andrew, sus ojos tímidos pero inteligentes. En la parte posterior, escrito con un lápiz débil, alguien había anotado: «Evelyn nunca lo entenderá, pero no tiene que hacerlo». La señorita Marple giró la foto lentamente entre sus manos. Había alguien ausente en la narración familiar. Alguien cuya existencia había sido cuidadosamente borrada. Tal vez, el verdadero heredero. Tal vez, la razón por la que Andrew había intentado cambiar el testamento. Ella guardó la foto fuera de la ventana del salón. La tormenta comenzaba a calmarse, pero dentro de la casa la tensión crepitaba como electricidad en el aire. La señorita Marple ya sabía quién había intentado silenciar a Benedict. No lo había hecho por codicia, sino por lealtad, por una devoción deformada en violencia.
porque el pasado ya no dormía en Moergitwenge. Estaba despertando, y alguien dentro de esa casa, alguien que nadie sospechaba, había arrastrado sus huesos hasta el presente. Un silencio cayó sobre Ottercome en los días posteriores al regreso de Benedict. Una quietud extraña, como si la tierra misma contuviera la respiración. Los aldeanos murmuraban en voz baja ahora, lanzando miradas nerviosas hacia Moergitwenge, donde las sombras se movían detrás de cortinas cerradas y luces extrañas parpadeaban a horas imprudentes. La verdad, que la señorita Marple había presentido por tanto tiempo, comenzaba a emerger como algo hinchado y podrido. Era hora de perturbar la quietud final, de desenterrar el pasado, sepultado bajo susurros, nombres olvidados y un cuerpo que jamás descansó. Benedict, aún pálido y débil pero lúcido, se sentó junto a la señorita Marple en el salón de la posada. Sus manos temblaban mientras servía el té. Ella me lo dijo, murmuró, la noche antes de intentar silenciarme. La señora Greaves dijo que Andrew quería entregar la finca a alguien que no era de la familia. Dijo que había traicionado a los suyos, que había traicionado a Evelyn. La señorita Marple se recostó en su silla. ¿Y él? Benedict dudó, luego asintió, con suavidad. Sí, pero no fue traición. No de verdad, fue conciencia. Esa noche la señorita Marple regresó sola al Grange. La niebla rodaba espesa y silenciosa, presionando contra sus faldas como manos húmedas. Se dirigió al jardín, más allá de los lechos de rosas muertas y estatuas desmoronadas, hasta el borde del bosque, donde el estanque permanecía quieto y negro. Fue allí donde Andrew Moergitó 5 años atrás. Una caída, dijeron, un trágico accidente. Pero la señorita Marple nunca creyó esa historia. No se sorprendió cuando encontró al Dr. Cleary ya en el lugar, parado en el borde del agua, como si se estuviera convirtiendo en piedra por culpa. «Fuiste el primero en llegar, ¿no es así?», preguntó suavemente. El doctor Cleary no la miró. Estaba flotando, boca abajo. Supe en cuanto lo vi, que eso no fue una caída. Nunca informaste los moretones. Lo hice en silencio. A Evelyn. Ella me pidió que no lo hiciera oficial. Dijo que la familia ya había sufrido bastante. Y entonces dejaste que un asesinato se volviera mito. La voz del doctor se quebró. Fui un cobarde. No, dijo la señorita Marple con una calma melancólica. Fuiste un hombre que confundió el silencio con misericordia. Regresó a la posada, y abrió la última pieza del rompecabezas, el sobre que Benedict había llevado a través del páramo, aquel que había sostenido incluso en la inconsciencia. En su interior, una sola página, envejecida y arrugada. Andrew trató de cambiar el testamento. Evelyn lo quemó. Hice una copia. Si desaparezco, ella lo sabe. Estaba firmado por Benedict. Pero lo más importante, estaba fechado 3 días antes de su visita al Grange. Él sabía del peligro, y aún así, vino. La revelación final no fue un grito, fue un susurro. La señora Greaves fue convocada al salón a la mañana siguiente. Un agente permanecía junto al hogar en silencio. Evelyn, pálida, compuesta, se sentó en su silla de viuda. La señorita Marple desplegó la nota, y la colocó con cuidado sobre la mesa. «¿Usted amaba a Andrew?», preguntó a la ama de llaves. La señora Greaves se estremeció, como si la hubieran abofeteado. «Él era amable», susurró. «Él me veía. Nadie más lo hacía, y cuando cambió el testamento, sabías que arruinaría a Evelyn. Ella no podría soportar esa vergüenza. Sí que hizo lo que pensó que él no podría pedirle. Lo hizo parecer un accidente. Y luego, años después, cuando Benedict amenazó con desenterrar el pasado, intentó hacerlo de nuevo. La señora Greaves rompió en llanto, no con lágrimas de villana, sino con el llanto de quien se ha estado ahogando durante años. Pensé que los protegía,
Pensé que hacía lo que él hubiera querido. Evelyn habló entonces por primera vez. Nunca le pedí que lo hiciera. No lo supe hasta que ya era demasiado tarde. La señorita Marple la miró con algo parecido a la lástima, pero le permitió creerlo. Y eso, Lloyd y Evelyn, es su propia forma de culpa. El agente dio un paso adelante. La señora Greaves no opuso resistencia. Más tarde ese día, el cobertizo del jardinero reveló lo que la señorita Marple había sospechado todo el tiempo. Un tablón suelto, debajo del estante de herramientas, envuelto en tela aceitosa amarillento y quebradizo, estaba el segundo testamento, las verdaderas intenciones de Andrew, firmadas y atestiguadas. Había dejado Morgicte, no a Evelyn, no a la línea de sangre, sino a una organización benéfica infantil, en memoria de los hijos olvidados de la guerra, aquellos que habían muerto como él había vivido, en silencio, en servicio, en sacrificio. La justicia largamente retrasada por fin, había llegado, y cuando el sol se puso detrás del Grange, el nombre Andrew Morgit pareció resonar a través del agua quieta del estanque, ya no como un susurro, sino como un veredicto. La mañana no llegó con fanfarria, sino con una extraña quietud que se aferró a Ottercombe como el último aliento de un sueño olvidado hace mucho tiempo. Morgit Codgy quedó hueco y silencioso, ya no desafiante, sino rendido, como si la gran casa misma hubiera exhalado finalmente. El carruaje de la gente había ido y venido, dejando ecos de botas pulidas sobre la piedra y el sonajear de puños de hierro. La señora Greaves se había ido. Evelyn permaneció, pero no como había sido, y Benedicta Ashcroft, pálido pero erguido, estaba junto a la ventana del salón del White Marien, mirando el ascenso donde la mansión se alzaba. Ya no como un monumento, sino como una herida finalmente sin su... La señorita Marple se sentó en silencio junto al hogar, su tejido inactivo, su mente rastreando cada hilo que había tejido este tapiz oscuro. Se había acabado. Pero los finales, ella lo sabía, nunca llegan en formas ordenadas, llegan irregulares, desiguales como la vida misma. Observó a Joanna moverse por la habitación, preparándose para regresar a Stenmerimid, y cuando la joven se detuvo para preguntar, con una voz suave y preocupada, ¿alguna vez será responsable? La señorita Marple simplemente sonrió, esa sonrisa suya, sabia y triste. Ella ya lo es, querida. El arrepentimiento es su propia prisión, y Evelyn nunca más volverá a escuchar el silencio, sin preguntarse qué lo llena. Esa tarde el abogado llegó con noticias. El original de Andrew Morwood había sido autenticado y legalmente restaurado. La finca, una vez atada por líneas de sangre y codicia, se vendería. Su riqueza sería redirigida a la causa por la que Andrew había muerto luchando, huérfanos de guerra y veteranos heridos, niños como los que él alguna vez enseñó a cultivar jardines, donde las bombas habían caído. Morwood Grange, en su acto final, florecería nuevamente. Pero no con rosas, sino con redención. Evelyn partió sin ceremonia, sin despedidas, sin amargura, solo con un abrigo sencillo, un poco de valor, y un boleto de tren privado hacia el continente. Se decía que buscaba refugio en una tranquila abadía, en la costa sur de Francia. Otros decían que había desaparecido por completo, pero la señorita Marple sabía mejor. Los fantasmas no se van, aprenden a vivir con su vergüenza, en silencio. El Grange se vació, sus cortinas de terciopelo fueron retiradas, sus habitaciones cerradas, finalmente abiertas. La sala azul, una vez sellada por la memoria, se inundó de luz solar, el espejo agrietado fue derribado, el bonete de noche, quemado, el jardín, antaño muerto y cubierto de sombra, fue revivido por las manos del pueblo y los niños. Su suelo se sembró con flores silvestres y hierbas. Sus puertas se abrieron a la risa. En una tarde tranquila, 2 semanas después, la señorita Marple se paró en su propio jardín,
Mary Mead, tijeras en mano, recortaba la última rosa del verano. Joanna se acercó, el periódico escondido bajo el brazo, y le preguntó con ternura: «¿No has hablado mucho del Grange? Parece que todo el pueblo habla de ello». La señorita Marple asintió, pero no levantó la vista. «Algunas historias, querida, no se cuentan, se liberan como los espíritus atrapados tras las ventanas cerradas». Cortó una sola rosa, espinada, perfecta, y la sostuvo un largo momento. «La verdad», dijo suavemente, «es como esta floración, fragante, dolorosa, y solo vale la pena sostener cuando uno tiene la paciencia de no estremecerse». La brisa se agitó, sin niebla esta vez, solo el aroma de nuevas flores, y una paz lejana. Ottercombe recordaría la oscuridad, sí, pero ya no sería gobernada por ella. Morwood Grange, que alguna vez fue una casa de silencios y secretos, finalmente había hablado, y al hablar había florecido. Algunos fantasmas desaparecen con un grito, otros, con un susurro, pero los más raros de todos, se liberan con la comprensión. Y en algún lugar allá en los páramos, el viento ya no aullaba, zumbaba, pacíficamente, casi como gratitud.